Un gusto, mi nombre es Emily Naomi Suárez Reyes, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil y actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a realizar una práctica experimental sobre el frasco de Mariotte. Como objetivo de esta práctica tenemos ilustrar el efecto de la presión atmosférica sobre los líquidos y hallar el diámetro experimental de la botella. Dentro de los materiales a usar vamos a encontrar un frasco de Mariotte elaborado en casa y también una regla de 30 centímetros. Un frasco de Mariotte es un recipiente atravesado por un tubo abierto por ambos extremos. El frasco está lleno de líquidos hasta una altura h y cerrado mediante un tapón. El tubo atraviesa la pared superior del frasco y tiene su extremo inferior A sumergido en el líquido contenido. El líquido sale del frasco por un orificio B realizado en la parte lateral inferior del recipiente, de modo que la altura entre el extremo inferior del tubo A y el orificio de salida B es h. De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, la velocidad de salida del líquido por el orificio B es constante, siempre que el nivel del líquido en el frasco esté por encima del extremo inferior del tubo A, ya que la velocidad depende de la distancia entre A y B, es decir, de la altura h. A la larga de nuestra práctica, nosotros vamos a tener que ir desarrollando ciertos lineamientos. Como primer punto, tenemos reconocer mediante imágenes las situaciones problemáticas y nos está pidiendo la descarga cuando hace burbujas, ahí podemos observar la imagen, y también nos está pidiendo una imagen de la medición del diámetro teórico. Ahora, como segundo punto, nos está pidiendo que respondamos ciertas preguntas que nosotros debimos observar mediante un video al resolver nuestro experimento. Nos pone como primer punto, si la botella estuviera abierta en la parte superior, entonces, 1. ¿Qué ocurre con la rapidez a medida que desciende el líquido? Nosotros pudimos observar que la rapidez va disminuyendo a medida que la altura va disminuyendo. Recordemos que la altura era constante. 2. ¿Qué ocurre con la presión a medida que disminuye el líquido? Según el principio de Bernoulli, la presión disminuye. 3. ¿Qué pasa con el alcance? Ya que la velocidad no es constante y varía, el alcance de la velocidad por el orificio va a permitir que las medidas varíen. Ahora nos da como situación problemática, si la botella estuviera cerrada en la parte superior, entonces, como cuarta pregunta nos dice, ¿qué ocurre con la rapidez a medida que desciende el líquido? Esta será constante por la presión atmosférica que ingresa gracias al sorbete. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué ocurre con la presión a medida que disminuye el líquido? Nosotros podemos observar que la presión a medida que disminuye el líquido será constante. Y como sexta pregunta nos dice, ¿qué pasa con el alcance? En este caso, el alcance se mantiene constante. Y también nos pregunta, por último, ¿cómo podemos modificar la rapidez de salida del agua? La rapidez de la salida del agua se puede modificar en la parte superior del envase. Ahora, como tercer punto, nos está pidiendo el diámetro del tubo de salida. En este caso será nuestro diámetro teórico y también el área del orificio en metros cuadrados. Bueno, para sacar el diámetro nosotros tuvimos que medirlo, en este caso con una regla que está con medidas en centímetros. Por tanto, si mi diámetro teórico en este caso era 0.4 centímetros, para pasarlo a metros hice una pequeña conversión. Por tanto, me da que mi diámetro es 0.004 metros. Y para encontrar el área de mi orificio, utilicé la fórmula del área del círculo. Área igual a pi por radio al cuadrado. Por tanto, sabemos que si mi diámetro es 0.004, para encontrar mi radio dividí mi diámetro para 2. Entonces reemplacé y ahora me queda que mi
área va a ser igual a 0.0000125 metros cuadrados. Lo único que yo hice fue convertirlo a notación científica. Bien, ahora tenemos que nos están pidiendo que completemos la tabla de datos del experimento. Tenemos el tiempo, la altura, el volumen. Nos piden también caudal y también la raíz de mi altura. Bueno, para encontrar mis tiempos, primero tuve que colocar en mi botella mis alturas. En este caso utilicé 16, 15, 14, 13, 12 y 11 centímetros. Esos valores los voy a añadir a mi tabla como altura. Y para sacar mis tiempos, a cada una de las alturas, mediante un cronómetro, lo que hice fue llenarlas. Si era hasta 16, llenarla de 16 y dejar que se vaciara hasta que ésta llegara por debajo de mi sorbete. Y así mismo hice el tiempo que se demoraba. Ese tiempo era el que me correspondía a mi primer recuadro. Obviamente tuve que pasarlo a segundos. O sea, el tiempo que me dio yo lo transformé a segundos. Lo mismo hice para mi altura de 15. Lo que cogí fue el cronómetro y medí el tiempo del 15, desde 15 hasta llegar al tope de mi sorbete, hasta donde finalizara mi sorbete. Y lo mismo hice con mis siguientes alturas. Bien, para encontrar el volumen, lo único que hice fue reemplazar la fórmula que tengo en mi recuadro. En este caso es la raíz de 2 por la gravedad, que es 9.8, por mi altura. En este caso transformé mi altura de centímetros a metros, porque me está pidiendo en medidas de metros sobre segundos, ¿no? Entonces mi altura expresada en metros. Y lo único que hice fue reemplazar para cada una de mis alturas y completé mi cuadro. Y también para mi caudal lo único que hice fue reemplazar mi área por mi volumen, y reemplacé mis medidas y listo, pude completar mi cuarto recuadro. Y para finalizar con mi quinto recuadro, la raíz de mi altura, lo único que hice fue reemplazar así mismo los datos que ya anteriormente tenía. Bien, ahora como quinto punto nos pide obtener la ecuación empírica de mi caudal. Y utilizo la fórmula Q igual área por la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Entonces, en base a esta ecuación, lo primero que yo hice fue reconocer que Q es igual a área por el volumen, y después desglosé. Entonces Q va a ser igual a área por mi volumen, que equivale a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Y asimismo continué desglosando y llegué a que Q era igual al área, y área lo despejé como pi por mi diámetro al cuadrado sobre 4. Eso multiplicado por 2 por raíz de 2 por la gravedad, y también multiplicado por la raíz de altura. Lo único que hice fue separarlos para poder encontrar el valor de y, de a y de x elevado a la n. En este caso digo que a va a ser igual a y sobre x a la n al cuadrado, a la n. A va a ser igual a y a la n. Y yo digo de que a va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la raíz de 2 por la gravedad. Por tanto, digo también de que mi radio experimental va a ser igual a 2 por la raíz de a sobre pi raíz 2 por gravedad.
Bien, ahora que pude obtener mi ecuación empírica, o sea, pude tener mi diámetro, la fórmula para mi diámetro experimental, lo siguiente que me pide es hallar el error experimental del diámetro experimental aplicando la regla de Neperiano. En este caso, para lo que es la regla de Neperiano, utilicé que mi diámetro va a ser igual al área por volumen. Y apliqué regla de Neperiano, que es derivar cada lado de mi igualdad. Por tanto, llegué a la conclusión de que la derivada de mi diámetro experimental va a ser igual a la derivada de mi diámetro experimental por mi diámetro experimental sobre 2 por mi diámetro experimental, como podemos observar. Y por último me está pidiendo que trace mi gráfica de flujo versus mi altura, versus la raíz de mi altura. Y me pide que linealice una recta y que halle mi diámetro experimental según la ecuación empírica y la pendiente de la recta linealizada. En este caso voy a utilizar los datos de mi tabla, de mi caudal y de la raíz de mi altura, y los voy a colocar en mi hoja de cálculos, como podemos ver aquí. Entonces lo único que hice fue colocar cada punto con respecto al lugar que le toque y realicé mi trazado, el trazado de mi línea, para poder realizar la alineación. Dentro de mi recta escogí los 3 puntos que voy a utilizar para poder hallar el diámetro experimental. Podemos ver. En este caso, mi primer punto va a ser 2.9 por 10 a la menos 1 y 1.6 por 10 a la menos 5. Mi segundo punto voy a tener como eje la X 3.7 por 10 a la menos 1 y como Y 2 por 10 a la menos 5. Y como tercer punto en el eje de las X tengo el 5 por 10 a la menos 1 y en el eje de las Y 2.6 por 10 a la menos 5. Bueno, ya mencioné mis 3 puntos. Ahora lo que me está pidiendo como último paso es hallar el error experimental. En este caso me pide que sea según el promedio adquirido. Bien, voy a utilizar mis 3 puntos, los 3 puntos que saqué al momento de realizar mi alineación. Y yo digo, primero para sacar tengo que utilizar la regla de la pendiente, donde m va a ser igual, o sea, mi pendiente va a ser igual a logaritmo de q2 menos logaritmo de q1 dividido para logaritmo de raíz de h2, h al cuadrado menos logaritmo de raíz de h1. Lo único que hago es reemplazar con los puntos que yo tenía en el punto 1 y el punto 2 y digo n va a ser igual a logaritmo de 2 por 10 a la menos 5 menos logaritmo de 1.6 por 10 a la menos 5 dividido para logaritmo de 3.7 por 10 a la menos 1 menos logaritmo de 2.9 por 10 a la menos 1. Lo único que hice fue reemplazar en la parte de arriba, en el punto P1 y en el punto 2, los ejes en Y en la parte de arriba y los ejes en X en la parte de abajo. Y me da como un resultado de 0.9159 que lo llevé a un aproximado de 1, lo redondeé. Bien, y ahora para encontrar mi área en este caso utilicé mi tercer punto. Bien, y mi tercer punto dice que utilizo el 2.6 por 10 a la menos 5, que es en el eje de la Y, sobre 5 por 10 a la menos 1 elevado a la 1, o sea, en este caso elevado al valor que me dio n. Como lo aproximé a 1, entonces elevado a la 1.
Bien, y eso me dio igual a 0.0001 y yo lo llevé a notación científica y lo dejé como 1 por 10 a la menos 4. Para encontrar mi diámetro experimental, lo que hice fue utilizar la fórmula de diámetro experimental igual a 2 por la raíz de mi área. Ese valor lo voy a reemplazar con el que anteriormente encontré, que es 1 por 10 a la menos 4. Y ahí eso dividido por pi por raíz de 2 por mi gravedad, que me va a dar igual a 0.1696, que yo lo llevé a un igual de 1.7 por 10 a la menos 1. Lo llevo a notación científica. Y para encontrar finalmente mi error, el porcentaje de mi error, utilicé la fórmula de diámetro teórico menos diámetro experimental dividido para mi diámetro teórico por el 100%. Entonces lo único que hice fue reemplazar 0.004 menos 1.7 por 10 a la menos 1 dividido para 0.004 por mi 100%, y esto me dio como un margen de error, un porcentaje de error de 4.14%. Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero les haya agradado y pudieran haber comprendido este experimento. Muchas gracias.